Sean bienvenidos a esta cuarta semana de trabajo. Iniciamos con educación física. Recuerden que esta semana comprende del 26 al 30 de abril con fecha sugerida de entrega viernes 30 de abril. Está de más recordarles que hay muchos atrasos con algunas entregas. Agradezco a los que van al corriente. Entramos de lleno al tema. Hoy vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué evaluar el rendimiento físico del ser humano? Bueno, vamos a empezar con un concepto que se llama valoración de la capacidad física. ¿Cuáles son las capacidades físicas? No son más que el desarrollo fisiológico que alcanza el ser humano a medida que se va enfrentando a la vida, donde nuestro organismo se va adaptando físicamente a las condiciones de desarrollo social. Estas van formadas desde edades tempranas y se educan a través de la clase de educación física, las cuales preparan al individuo física y mentalmente para los retos de la vida. Saber usarlas los convierte en una herramienta de gran importancia para el beneficio de la salud del individuo. El desarrollo de las capacidades físicas ocupa un lugar importante en el desarrollo de la personalidad del ser humano, determinando la condición física del individuo. En efecto, todo individuo requiere cierta eficiencia física con el fin de desarrollar sus tareas cotidianas como caminar, agacharse y las actividades que normalmente hacemos. En el desarrollo de estas capacidades ocupa un lugar muy importante la formación del equilibrio psicológico estable para adaptarse a las condiciones del medio donde habita. ¿Cuáles son las capacidades físicas condicionales? Bueno, hablaremos en esta ocasión solo de tres. Son aquellas que están determinadas por factores energéticos y se basan en el proceso de obtención, transmisión de energía. Dentro de las mismas encontramos a la fuerza. Esta es la capacidad de vencer una determinada resistencia exterior con un gran esfuerzo muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, nuestro cuerpo tiene la capacidad de mover, de generar fuerza, de impulsar a través de los músculos, cualquier fuerza desde muy pequeña como jalar una puerta, empujar un balón, lanzar un balón a larga distancia, cargar una mochila. El segundo concepto es la rapidez, que es una capacidad física indispensable para desarrollar con éxito y bajo condiciones dadas una acción motriz en el mejor tiempo posible. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues la velocidad a la que nos podemos desde caminar, trotar, correr o hacer un sprint rápido en algún partido de básquetbol, fútbol o una carrera de béisbol, lo que les guste, hasta ir al mandado corriendo, se aplica este concepto de rapidez. Y por último, hablaremos de la resistencia. La resistencia es la capacidad física donde se realiza una actividad duradera sin disminuir su rendimiento. También existen interrelaciones entre cada una de estas capacidades, dando lugar a nuevas capacidades físicas, como rapidez de reacción, rapidez de traslación, resistencia a la rapidez, fuerza máxima, fuerza rápida, resistencia de la fuerza, así como la resistencia de corta, media y larga duración. ¿Qué es la resistencia? Bueno, a ver, podemos decir que una persona puede correr muy rápido 100 metros, pero no puede correr a la misma velocidad 200 o 300 o 400 metros con la misma velocidad o rapidez que corre los primeros 100 o 50 metros. La resistencia permite que un individuo con una rapidez o una velocidad moderada, constante, pueda recorrer una mayor distancia a un paso constante sin necesidad de desgastarse físicamente o de perder fuerza. Entonces a eso le llamamos resistencia. Ok, bueno. Espero hayan quedado claro estos conceptos de capacidades físicas condicionales. Sabemos y hemos hablado ya del tema de que hay limitaciones motrices que a lo mejor a algunos de nuestros compañeros o vecinos pues no les permiten desarrollar eh, en completo o en una cuestión óptima la fuerza, la rapidez o la resistencia, pero en general la mayoría de nosotros podemos hacerlo sin ningún problema. Ahora, ¿cuál es la actividad 4 para esta semana? Van a observar los videos que aquí les dejo el link
y van a realizar los ejercicios del test durante 5 días. Van a ir anotando sus registros en la tabla que les dejo aquí abajo. Al finalizar los datos, realizan un escrito donde describas tu condición física y cómo podrías mejorarla. El primer video pues son los tests donde ustedes van a hacer esos ejercicios y el segundo es cómo van a aprender a medir el pulso. ¿Para qué van a aprender esto? Bueno, pues aquí está la tablita que van a llenar, que es la que me van a entregar y la velocidad a lo que van a hacer los ejercicios. Hombres lo harán en 10 segundos y las mujeres lo harán en 12 segundos. Después de que terminen de hacer los ejercicios, van a medir las pulsaciones que ustedes tienen por minuto y los hombres tienen que ser menor a 105 y las mujeres menor a 110, pero ese es solo el valor de referencia. Ustedes van a anotar lo que les vaya saliendo y vamos a ir viendo, bueno, cómo están su condición física. Bueno, jóvenes, pues esta es la actividad número 4 de educación física. Bien, para la materia de habilidades digitales, misma semana número 4 de trabajo, vamos a hablar en esta ocasión sobre el diseño de una app, que es una aplicación de software. Bueno, se puede utilizar en dispositivos móviles, tablets, ordenadores, después de instalarla. Su finalidad es ayudar al usuario a realizar algo, ya sea de forma profesional o como ocio, o simplemente pues de entretenimiento. Hay muchos tipos de aplicaciones y con muchas funcionalidades, como de redes sociales, como para salir a correr o hacer ejercicio, para viajar, para ver noticias, para escuchar música, para lo que ustedes se imaginen, hay una aplicación. Ahora, ¿cuáles son las características para el diseño de una aplicación? Bueno, anteriormente hemos definido a las aplicaciones como un programa que es instalable, ¿sí? Que no necesariamente viene con tu teléfono de fábrica, sino que de acuerdo a tus intereses tú buscas la aplicación y la puedes instalar. Aún así, estas tienen características muy concretas. Las apps están destinadas sobre todo a smartphones o tablets, aunque hay muchas que comparten para computadoras o laptops de escritorio. Son más dinámicas que los programas, al ser más interactivas y mucho más intuitivas y fáciles de usar. Algunas dependen de Internet, aunque no es una característica indispensable. Ocupan menos espacio que un programa y son más rápidas de instalar. Cualquiera con ciertos conocimientos informáticos puede crear una app para Android o iOS, que son como las plataformas más comunes. Dentro de las funciones de las aplicaciones móviles depende el sector al que va dirigido, por lo que vamos a darnos una idea de cuáles son las funciones que podría haber en una aplicación. Sistema de geolocalización, que es que permitas tu ubicación. Chat, que va orientado directamente al cliente, al sector que se dirige con el fin de obtener una atención directa. Herramienta de control de presupuesto, ¿qué quiere decir? Que bueno, algunas aplicaciones pues tienen algunos costos. Eventos, lo que predomina en el mercado es el día a día y lo rápido y efectivo. De esta manera se tendría el usuario conectado información a eventos que van a tener lugar, obviamente pues de tu interés. Cupones y promociones, obviamente también dirigidos a tu interés. Y gamificación para mejorar las tareas del día a día y hacerlo aún de manera más divertida y a lo habitual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que como les decía, las aplicaciones son muy intuitivas, no necesitas un curso para saber cómo usar una aplicación. Tú entras y empiezas a buscar el menú, empiezas a buscar botones y prácticamente ya sabes cómo está, ¿no? Continuamos gestión de productos o stock, es como para más aplicaciones de ventas en línea, herramientas integradas para el control y mejorar el presupuesto, tarjetas de fidelidad, conocida como una de las mejores herramientas del marketing promocional, que quiere decir que tú te vuelves como socio de la aplicación que estás instalando. Gestión de información, que es muy importante que todos los datos, ya sea del sector así como de la propia empresa, estén controlados en base a gráficos, datos relevantes, para así poder observar la evolución. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues hay aplicaciones que esto es tu perfil, ¿sí? Si tienes, por ejemplo, es un juego y tienes buena reputación, bueno, pues aquí te va marcando en este apartado. O si te dedicas, por ejemplo, hay una aplicación donde compres cosas,
pues ahí te van valorando como cliente. Y eso le sirve a otras personas para conocer qué tan serio eres a la hora de hacer, por ejemplo, negocios o compras o ventas. Formularios, como la frase dice, la información es poder. Por lo tanto, esta es en las opciones más comunes para obtener datos de clientes actuales. Redes sociales, que bueno, ustedes las manejan. Es importante tener enlazadas tus propias redes sociales con tu aplicación. Esto crea un vínculo y mucha información pues se traslada de lo que publicas, de lo que compartes, de lo que buscas a las aplicaciones y viceversa. Y es como todo mundo, como todo se va conectando y te van apareciendo sugerencias de acuerdo a tus gustos. Bien, jóvenes, bueno, para la actividad número 4, con la información que acabamos de ver, y utilizando materiales como hojas, colores, vas a hacer el diseño de una aplicación para teléfono. El concepto y las funciones deben ser enfocados al tema de educación a distancia. ¿Sí? Sabemos que hemos estado trabajando de esta manera, un poco complicada para algunos, un poco extraña para otros, pero vamos a ver cómo lo hubieran solucionado ustedes a través del diseño de una app. Les dejo aquí una imagen, ustedes pueden buscar otra. Eh, les recomiendo o les sugiero que lo hagan en hojas blancas, con colores, así primero su inicio, a lo mejor luego en otro dibujo el menú, a lo mejor en el siguiente dibujo unas funciones, y que me vayan explicando cómo funcionaría su aplicación. Entonces, con 3 imágenes de acuerdo a lo que hemos estado viendo, podemos entender más o menos cómo podría funcionar. Ya les dejo a su imaginación el nombre de la aplicación, los colores, el logo que ustedes quieran utilizar. Se los dejo a su criterio. Podemos utilizar el nombre de la escuela para poder ponerle nombre a la aplicación si lo aceptan como sugerencia. Entonces aquí les dejo una plantilla, en internet hay más. Quien lo quiera hacer o lo pueda hacer a computadora, no hay ningún problema, no hay una calificación diferente, se evalúa de acuerdo a lo que ustedes me envían y de lo que se les está solicitando. Bueno, pues esta es la actividad número 4. Entramos a la materia de historia, misma semana número 4 de trabajo, recuerden bien la fecha de entrega, por favor. Y vamos a hablar sobre el proyecto político de Maximiliano de Habsburgo. Bueno, pues recuerden que venimos de la intervención francesa, donde Francia invadió México, estuvieron varias ciudades sitiadas, entre ellas Puebla. México se vio muy afectado. Y bueno, pues tras reforzarse después de la batalla de Puebla, donde se ganó, los franceses se reforzaron con cerca de 28,000 hombres. Entre septiembre y octubre de 1863 habían llegado a la Ciudad de México. El ejército francés se puso una vez más en marcha hacia la capital mexicana y en su camino se interpuso una vez más Puebla. Las tropas de Forey, con 26,000 hombres, sitiaron la ciudad, que es un sitio. Bueno, pues prácticamente cerraron todos los caminos y no había como que la gente pudiera salir, la comida no llegaba y pues todo el mundo estaba pues encerrado. Bueno, pues una vez que se sitió la ciudad, era defendida por el general mexicano Jesús González Ortega, que contaba con 22,000 soldados, que no fueron suficientes para resistir el sitio. Con el sitio de Puebla finalizado a mediados de mayo de 1863, la entrada francesa en la capital no se hizo esperar y el 10 de junio el ejército de Forey marchaba por las calles de la Ciudad de México. Los políticos conservadores, que habían sido expulsados durante la Guerra de Reforma, vieron sus deseos rápidamente frustrados. El general Forey dio órdenes de respetar las leyes juaristas en relación con la nacionalización de bienes de la Iglesia y la libertad de culto. La administración francesa pronto convocó una junta de gobierno y estableció una monarquía moderada, hereditaria para México, siendo Fernando Maximiliano de Habsburgo un conde austriaco quien sería nombrado emperador de México.
Fue una comitiva de conservadores mexicanos y miembros importantes de la Iglesia quienes viajaron a Italia para hablar con Maximiliano y solicitar que aceptara el cargo de emperador de México. Y así fue como se estableció el Segundo Imperio Mexicano. Para sorpresa de los conservadores, a su llegada a México, el emperador Maximiliano buscó ganarse el favor de los liberales, es decir, pues quería conciliar con liberales y conservadores. Los combates entre las tropas francesas y el ejército republicano continuaban. El contexto internacional comenzaba a jugar en contra de Maximiliano. Por un lado, Estados Unidos estaba en guerra civil y se unificaba. Esto les permitía tomar cartas en el asunto del avance francés en México y su potencial asedio a la frontera sur, mientras en Europa el reino de Prusia, gobernado por Guillermo I y su canciller Otto von Bismarck, puso en marcha una serie de conflictos armados cuyo objetivo final sería la unificación de Alemania. Ante el inicio de las tensiones, Napoleón III, emperador francés, decidió replegar la mayoría de sus fuerzas de México, abandonando a Maximiliano de Habsburgo a su suerte. ¿Sí? Entendamos entonces en este párrafo, que es muy importante, lo que está pasando, jóvenes. Miren, Estados Unidos estaba en una guerra civil. ¿Cuál era la verdadera intención de Napoleón? Napoleón lo que quería era invadir Estados Unidos, pero primero tuvo que atravesar por México. ¿Sí? Como el propio Napoleón tenía sus problemas en Europa, con la unificación de Alemania, que era como una potencia con la que también estaba en guerra, entonces decide retirar ya sus tropas de México y es como deja a Maximiliano de Habsburgo. El principal objetivo de Napoleón no solo era invadir México, sino invadir Estados Unidos. Con los problemas que tiene en Europa, Francia se tiene que retirar y pues abandonan a su suerte a Maximiliano. Bueno, pues con la retirada del ejército y el renovado avance de los republicanos, en 1867 el nuevo emperador cayó junto con todo su gobierno. Fue fusilado. Las consecuencias de la intervención francesa. Bueno, ¿qué pasó después de que Maximiliano pues, fue fusilado y ya los franceses se habían ido? La descomposición del Segundo Imperio Mexicano se sucedió rápidamente tras la pérdida del control de los territorios que dominaba el imperio de Maximiliano y su séquito más cercano. Se refugiaron en la ciudad de Querétaro. Allí las últimas fuerzas imperiales agotadas, sus raciones y municiones, capitularon tras 72 días de asedio. Maximiliano fue capturado después de negarse a huir. Entre los días 13 y 15 de junio de 1867, Maximiliano de México y sus colaboradores Miguel Miramón y Tomás Mejía fueron condenados a muerte en un juicio celebrado en el Teatro Iturbide de Querétaro. El día 19 de junio, en el Cerro de las Campanas, los tres hombres fueron fusilados por un pelotón de 7 soldados. Antes de morir, el depuesto emperador llegó a decir: voy a morir por una causa justa, la independencia y la libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! Con su muerte y la desaparición del Segundo Imperio, se cerraba en la República Mexicana un largo periodo de conflictos civiles y de intervención extranjera. Sin embargo, México aún tendría muchos problemas que solucionar a lo largo de las siguientes décadas y que llegarían hasta el mismo siglo XX. Y aquí está el emperador Maximiliano. Bueno, la actividad número 4 es van a investigar cuáles fueron las principales reformas que estableció o pretendía establecer el emperador Maximiliano de Habsburgo en México. Pero no solo quiero que las busquen y me las enlisten, sino que pongan una pequeña descripción, un pequeño párrafo por lo menos, de cada una de ellas. Entonces, esta es la actividad 4. Bien, jóvenes, pues cerramos con lenguaje y comunicación. Les recuerdo que la fecha de entrega viernes 30 de abril, ya estamos en la semana 4, así que por favor, pues traten de no atrasarse en las entregas.
Esta semana vamos a ver qué es la novela. Bueno, la novela consiste en una narración literaria más o menos extensa, usualmente de carácter ficcional, en la que se encuentra una serie de eventos prolongados en el tiempo, con el fin de entretener, brindar placer estético a sus lectores. Es junto con la crónica y el cuento uno de los subgéneros en que se divide el género de la narrativa. Las novelas se caracterizan por tener una trama compleja, abundantes digresiones o vericuentos. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene varias historias que se van ir uniendo en paralelo. Protagonizada generalmente por varios personajes, incluso narrada desde diversas perspectivas. Tipos de novelas. La novela es considerada el género proteico, es decir, múltiple en sus formas y por ende en sus clasificaciones posibles. Sin embargo, atendiendo a la naturaleza de su contenido, suele hablarse de distintos tipos de novelas. Por ejemplo, novela de aventuras, en donde se cuenta desde el inicio hasta el fin un viaje o un recorrido vital de un personaje que al volver ya no es el mismo que partió. Por ejemplo, Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Novela de ciencia ficción, aquellas en que se explora la posibilidad de impactos de la tecnología y conocimiento científico en la vida de los seres humanos. Para esto hay un libro que se llama El juego de Ender, donde niños pelean contra extraterrestres. Novela policial, sus relatos tienen que ver con el esclarecimiento de un crimen cometido y sus protagonistas tienden a ser oficiales de policía, detectives o agentes de la ley. Bueno, de estas hay muchos ejemplos. Novela romántica, cuenta historias centradas en las aventuras o desaventuras amorosas o eróticas de sus personajes. La más común y la que siempre recomiendan es Romeo y Julieta, pero bueno, hay infinidad de novelas románticas. Novelas de caballería, centra su relato en la vida de un caballero andante y sus aventuras en la Europa del medievo, siendo Quijote de la Mancha una de las principales o la obra más importante de este género. Novela de terror, plantea relatos aterradores con presencia de monstruos y entidades sobrenaturales misteriosas que causan miedo o tensión al lector. Y de estas pues también, ese es de gusto de cada quien el tipo de novela. Novela fantástica ofrece un mundo posible construido por completo desde la imaginación, con sus propias reglas, criaturas e historias distintas del mundo real. Por ejemplo, todas las novelas, que muchos las conocemos por películas, pero Harry Potter inició como una novela fantástica. Novela realista, lo contrario a la fantástica, ofrece relatos ambientados en nuestro mundo real, sin atributos mágicos ni sobrenaturales, es decir, toda la descripción, toda la narrativa, todas las referencias que encuentres van a ser cercanas a nuestra realidad, al mundo en el que nosotros vivimos. Novela psicológica es aquella que se adentra en las reflexiones, sentimientos y el mundo interior de los personajes, más que en los eventos ocurridos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues aquí se adentra en la vida, en la mente más bien del personaje. Hay una novela que se llama Memorias del subsuelo de Dostoyevsky que también trata este punto. Novela filosófica, plantea reflexiones de orden existencial o trascendental ambientadas en un relato que las propicia o las fomenta. Es un poco una cuestión más de filosofía. Novela epistolar es aquella que relata su historia a partir de reproducción supuestas cartas, entradas de diario, correos electrónicos y otras formas de correspondencia entre los personajes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues la comunicación durante la novela, o la mayor parte de la comunicación entre la novela de los personajes, se realiza a través de cartas. Ahora, la estructura de la novela. La novela puede tener un sinfín de estructuras posibles, dado que es el reino de la libertad narrativa. Sin embargo, lo usual es que el cuerpo de una novela se divide en capítulos o entradas, a menudo numeradas o incluso tituladas, que segmentan el relato para que el lector pueda recorrerlo de manera ordenada. Esto no significa
que una novela no pueda ocurrir en un único acto o que pueda contarse en miles de entradas diminutas. Las posibilidades se limitan a la creatividad del lector. Bueno, ¿qué es lo que nos está explicando aquí? Cuando nosotros leemos un libro o una novela, se divide en capítulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así, los que el escritor quiera, pero aparte se puede dividir en entradas donde se trata de separar un poco la historia a manera de que tú entiendas lo que estás leyendo. Es como dividirlo en inicio, desarrollo y cierre, pero con títulos que el mismo escritor pues asigna a la novela. Ahora, 4. La actividad número 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer esta semana? Vamos a realizar una investigación de un ejemplo de cada tipo de novela y su autor. ¿Sí? Entonces van a buscar una novela de aventuras, una novela de ciencia ficción, una de cada una. Van a poner el título y su autor. Sí, yo ahí les fui mencionando algunas, pero ustedes hacen su propia lista y como nota y sugerencia se recomienda al alumno iniciar con la lectura de la que más llame tu atención. Ahora es muy fácil, si tú puedes incluso descargar libros desde internet en un PDF, algunos son gratuitos, entonces se les queda también de recomendación iniciar la lectura de una novela y bueno, esta es la actividad que van a realizar. Bueno, jóvenes, pues estos son los trabajos de la semana 4 con fecha de entrega 30 de abril.